Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a profundizar en las Escrituras. Vamos a hacer un estudio teológico sobre el tema del infierno eterno. El objetivo de este estudio, hermano, es refutar a un pastor de que sacó un video atacando las creencias de la iglesia adventista y haciendo ciertas alusiones, acusando a los adventistas que seguimos a Elena de White en estas creencias. Así que vamos a orar para empezar el estudio profundo de las Escrituras. Oremos. Señor que estás en el cielo, gracias te damos porque nos permites en esta tarde poder estudiar tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento para que podamos discernir tu palabra, podamos profundizar en ella y podamos interpretarla correctamente. Bendícelo, Señor, danos sabiduría, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en el siguiente video que vamos a poner es de un hermano que yo creo que es pastor, se llama Juan Manuel Vaz. Él usa una cita de Elena de White y él la usa para sostener de que nosotros creemos porque Elena de White lo dice. O sea que en otras palabras nosotros seguimos a Elena de White y la discusión es sobre el tema de la aniquilación total de los impíos. Él dice que nosotros seguimos a Elena de White, creemos lo que Elena de White dice en sus libros, especialmente este libro Conflicto de los Siglos. Así que en este estudio vamos a desmantelar esa enseñanza de que la creencia de la aniquilación total de los impíos es 100% bíblica y que no tiene nada que ver con Elena de White. Lo que dice Elena de White está 100% en las Sagradas Escrituras. Veamos el video. Gracia y paz, amados hermanos. Como bien saben, hace ya tiempo en uno de los vídeos estuvimos anunciando que iríamos poco a poco mostrando aspectos por los cuales no compartimos con ciertas creencias o con ciertas religiones o con ciertas denominaciones. Dijimos que profundizaríamos un poco en algunos temas, estaríamos profundizando en algunas de sus doctrinas que no compartimos porque además creemos fundamentales en cuanto a la fe cristiana. Y en el día de hoy queríamos empezar con un aspecto del grupo de los adventistas, concretamente una enseñanza que empezó a surgir de la mano de su gran profetisa Ellen White. Yo quiero leer una parte de sus escritos, porque para que vean que yo no voy a decir algo que no es real, quiero leer algo que ella escribió, algo que da la base a los adventistas. Recuerdo también que no son los únicos que niegan el tema del castigo eterno, no son los únicos que niegan la doctrina del infierno, hay otros grupos religiosos no cristianos que lo niegan. Lo triste también es que algunos cristianos progresistas están empezando a negarlo bajo los mismos argumentos de esta señora. Pero lo que voy a leer ahora pertenece en primer lugar al libro El Conflicto de los Siglos. Es un libro que suelen repartir los adventistas. A mí me lo regalaron, a mí me vinieron a regalar ese libro siempre con la intención de, pues, que aceptáramos dichas enseñanzas, y esto sale en su libro. En El Conflicto de los Siglos está escrito: qué repugnante a cada emoción del amor y la misericordia e incluso a nuestro sentido de la justicia es la doctrina de que los muertos impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente, que por los pecados de una breve vida terrenal están sufriendo la tortura eterna. Ellen White escribe en El Conflicto de los Siglos que la idea del infierno es repugnante, que la idea del infierno no casa con nuestro sentido de justicia y que el castigo eterno es ilógico en comparación con unos pecados que se han cometido de una manera breve en esta tierra. Pero además de eso, ella afirma lo siguiente: pero vi que Dios no los encerraría en la miseria sin fin del infierno. Como muchas de las enseñanzas de Ellen White han sido afirmadas en base a esto, pero vi. Ella traía revelaciones de parte de Dios supuestamente, y eso hacía que le dieran crédito a sus palabras. Mire lo que afirma: pero vi que Dios no les encerraría en la miseria sin fin del infierno. Ella vio que Dios no los iba a castigar en el infierno, ni se les llevará al cielo, porque al ponerlos en la compañía de los puros y santos los hará sumamente miserables. Es decir,
hablando de los impíos, ella dice que ha tenido una visión en la que ni los llevarán a un infierno eterno, a un castigo eterno, ni tampoco los impíos estarán con los santos. ¿Por qué? Según ella ha dicho, que el castigo eterno es ilógico en base a nuestro sentido de justicia, que es ilógico en relación a un Dios que es amor, y que es ilógico que unos pecados que se han cometido brevemente en esta tierra sean castigados por toda la eternidad. Entonces ella cree que los impíos no irán al infierno, pero tampoco dice que vayan a ir al cielo, porque dice que allí se sentirían miserables al lado de los santos, que los impíos se sentirían sucios y miserables al lado de los santos. ¿Qué creen los adventistas? ¿Qué enseñaba Ellen White? ¿Qué decía que le había mostrado Dios a Ellen White? Mire lo que creen, pero Él los destruirá por completo y hará como si no hubieran sido. Entonces su justicia estará satisfecha. Él formó al hombre del polvo de la tierra y lo impío y desobediente será consumido por el fuego y volverá al mismo polvo. ¿Qué enseñaba Ellen White y qué enseñan los adventistas? La idea de Ellen White es: los impíos, como Dios es bueno, no puede existir un castigo eterno. Además, no tiene sentido, en base a nuestro sentido de justicia, la idea de un castigo eterno. Y además, qué repugnante pensar que alguien peque brevemente en esta tierra y sea castigado eternamente. Así que lo que Dios me ha mostrado, dice Ellen White, no la Escritura, Ellen White, dice que es que los impíos, a diferencia de los santos que pasarán la gloria eterna con Dios, los impíos estarán en base a ese tiempo de descanso hasta la resurrección de los muertos. Ellos dicen que habrá un sueño del alma hasta la resurrección de los muertos, que cuando los muertos resuciten pasarán a la gloria eterna los santos, y los impíos serán, ellos dicen, aniquilados, como si no hubieran existido. Es decir, para los que han sido justificados, para los que se consideran santos del Señor, habrá gloria eterna. Pero no habrá castigo eterno para los impíos, sino que simplemente serán fulminados. Así que lo que cree el ateo, pues en parte también es así, ¿no? Porque el ateo dice: yo no creo en Dios, yo creo que aquí hago lo que me da la gana y la vida se acabó. Eso es lo que cree el ateo, ¿verdad? El ateo piensa así: me da igual Dios, me da igual su ley, mi único castigo que es desaparecer, pues desaparezco. Esa es la enseñanza. El sueño del alma y luego tras la resurrección, aniquilación. Es decir, desaparecerán. No habrá castigo eterno, simplemente no disfrutarán de la gloria eterna. Eso es lo que enseña Ellen White. Y yo no puedo compaginar esa enseñanza, porque para el cristianismo histórico, la doctrina del infierno, la doctrina del castigo eterno es fundamental. No es algo secundario, es fundamental. Hablar del castigo que recibirán los impíos para nosotros es fundamental. Porque si no, la gente puede pensar eso: bueno, no tengo gloria eterna, pero aquí se acaba todo, pues lo voy a dar todo y simplemente desaparezco. Y eso es lo que piensan muchos ateos. Ese concepto de aniquilacionismo es lo que enseñan los adventistas y nace de Ellen White. Repito, he leído lo de el conflicto de los siglos. Yo no estoy diciendo Ellen White dijo y me lo estoy inventando. Yo no estoy diciendo los adventistas dicen y me lo estoy inventando. He leído algo de su texto y me sorprende. Qué repugnante, dice. La emoción, el amor y misericordia, incluso nuestro sentido de justicia, la doctrina de que los muertos impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente, que por los pecados de una breve vida terrenal estarán sufriendo la tortura eterna. ¿Y de dónde saca ella también que los impíos se sentirían miserables con los santos? Todo visiones, todo Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho, Dios me ha revelado. Notaron que él claramente dice de que nosotros seguimos a Elena de White y que la creencia de que los impíos van a ser aniquilados totalmente al final es creencia inventada por Elena de White. Ustedes lo pudieron ver. Ahora vamos a desmantelar la primera parte del video y después vamos a ver la otra parte. Ahora es interesante que este pastor solamente delata ignorancia abismal, así como lo hacen otros detractores de la iglesia adventista. ¿Por qué ignorancia? Los adventistas poseen 28 creencias y 6 doctrinas, y todas se sostienen con la Biblia sola. Ninguna doctrina se saca de los escritos de Elena de White. Inclusive yo lo invito a este pastor a que se busque un libro de las 28 creencias de los adventistas y vea de que nuestras creencias y doctrinas son 100% bíblicas y ninguna la sacamos de Elena de White.
todo lo que dice Elena de White es porque está en la Biblia. El problema es de que estas personas desconocen también su propia Biblia. Si conocieran la Biblia, se reconocieran de que lo que dice Elena de White es 100% bíblico. Así que vamos a ver la otra parte del video donde él usa citas fuera de contexto para sostener un tormento eterno de los malos, y también estas supuestas citas las está usando él para refutar la creencia adventista de una aniquilación total de los impíos. Vamos a ver el siguiente trozo del video. Pero ahora quiero leer algunos textos bíblicos. Voy a leer unos pocos, hay más, pero voy a leer unos pocos. Les recomiendo, si quieren ver esto un poco más profundamente, tenemos un vídeo en el canal de la Iglesia Caminando por Fe titulado El Castigo Eterno, y lo pueden ver completo, dura 1 hora y poco. Pero voy a leer algunos textos. Mateo 5:22, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. En el infierno. Así que el infierno es algo real en las escrituras. Algunos pueden pensar que es algo temporal, ¿no? Porque serán aniquilados y se acabó. Marcos 9:43, y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las 2 manos ir al infierno, al fuego inextinguible, al fuego inextinguible. Isaías 66:24 dice más o menos así, y cuando salgan verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. O Mateo 13:41 y 42. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Segunda de Tesalonicenses 1:9, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. No puede ser aniquilación si es eterno, amigos. No puede ser aniquilación si es eterno. Nadie está siendo aniquilado eternamente. No se aniquila a alguien eternamente. No es así. Es el castigo de eterna destrucción. Y aquí Pablo está hablando del castigo de los impíos. Está hablando de los enemigos de Dios. Y está hablando de una eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y tú dirás, no, pero la palabra destrucción puede ser aniquilación y se puede interpretar que ellos han sido aniquilados por toda la eternidad. Mateo 25:46, y estos irán al castigo eterno. ¿Cuánto dura el castigo eterno? ¿Y a dónde van los justos? A la vida eterna. Así lo determinó el Señor. 2 destinos. Vida eterna, castigo eterno. La gloria es eterna, el castigo es eterno. La vida es eterna, el castigo es eterno. El fuego es eterno, no se consume, es inextinguible. No, cualquiera que traiga otro evangelio, aunque sea un ángel del cielo, sea anatema, No le pueden dar crédito porque lo ponen en el conflicto de los siglos. Miren, voy a sacar unos recortes en otro vídeo que hice de revistas adventistas. He leído algunas revistas, he buscado un poco de información más profunda todavía de sus propias fuentes. Me ha molestado un poco porque he invertido unas pocas horas en eso para que puedan ver que son fuentes de ellos. Yo no vengo aquí a decir, no, me estoy inventando enseñanzas que han dicho cuando realmente no las han dicho. Pero la verdad es que son sus propias fuentes, Y he buscado ciertos recortes donde lo que más me sorprendió en una revista adventista que decía que las profecías de Ellen White eran tan fieles como las profecías de Isaías, como las profecías de Daniel, como las profecías de cualquier libro de las Escrituras. Es decir, si lo de la Biblia es infalible, ellos consideran infalibles las profecías de Ellen White, porque ellos decían que la inspiración de las profecías de Ellen White estaban a la misma altura que la inspiración de las profecías de Isaías y de Jeremías. Puede ser que el hombre que escribió ese artículo se equivocara y ahora diga, no, no es así, no lo consideramos igual. Pero en esa revista adventista estaba escrito.
Así que como ven, uno de los fundamentos por los cuales difiero completamente con el grupo adventista y con su precursora, la señora Ellen White, es que ella dice que en una visión vio a Dios que no los llevaba a la gloria eterna a los impíos, pero tampoco al castigo eterno, sino que vio como Dios simplemente los hacía desaparecer y los aniquilaba para siempre. Pero hemos visto en la Escritura, y sobre todo quien más habla del castigo eterno es Jesús, el Señor Jesucristo, como el infierno es bíblico, el castigo es bíblico y la palabra eterno aparece. Fuego inextinguible y castigo eterno aparece al lado de la vida eterna, mostrando los dos destinos que hay para las personas. Los que han sido justificados, vida eterna. Los impíos, castigo eterno. Y esa palabra no la pueden quitar de la Biblia porque a ustedes no les guste. No es nuestro sentido de justicia, es el sentido de justicia de Dios. Y no es el sentido de que, es que han pecado un breve tiempo, un castigo eterno. Eso quien lo decide es Dios, porque no han ofendido un breve tiempo a los hombres. No han ofendido un breve tiempo a personas como tú y como yo. Han ofendido al Santísimo Dios y por eso merece un castigo. Bajo la santa ira y perfecta ira de Dios, para que su justicia sea satisfecha el tiempo que Dios ha determinado y ha revelado en su palabra. Durante toda la historia, la iglesia ha estado enseñando la doctrina del castigo eterno. No vengan a decirnos ustedes ahora que durante toda la historia la iglesia se equivocó, que es una enseñanza medieval. Tiene base y fundamento en las Sagradas Escrituras. Base y fundamento en la Biblia, y nosotros debemos poner por alto la Escritura. No nuevas revelaciones, no yo he visto, Dios me ha mostrado, he tenido el sueño. Biblia, Biblia y Biblia, sola Escritura, sola Escritura. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor. Si ustedes pudieron ver el video, hermanos, él claramente sostiene de un infierno eterno. Esta es una creencia muy popular entre católicos y protestantes que está relacionada con la doctrina de la inmortalidad del alma. En otro estudio vamos a hacer una cátedra, un estudio profundo y exegético sobre qué es el alma y el estado de los muertos. Y de paso, hermano, la creencia de un alma inmortal y un tormento eterno de los malos es una teoría griega que no tiene nada que ver con la Biblia y que se ha sostenido a través de una manipulación de textos bíblicos, especialmente del término infierno. El meollo de esta confusión que predica este pastor, que sostiene de un tormento eterno de los malos, el meollo de esta teoría es la mala traducción del término infierno que encontramos en la Reina Valera 60. En mi mano, hermanos, tengo la Reina Valera de 1960. Esta Reina Valera traduce infierno en los 4 evangelios. El pastor Juan Manuel Báez citó los evangelios para sostener, usó otra cita, pero usó las citas de los evangelios, palabras de Jesús, donde Jesús supuestamente habla de un infierno. Y quiero decirles algo muy importante a los hermanos que van a estudiar este video y que lo van a ver. Hermanos, si usted es estudioso de la Biblia de verdad, inclusive este pastor dijo, vamos a hacer un estudio profundo de la Biblia, y lo que vi solamente dar citas bíblicas, eso cualquiera lo hace. Me quedé esperando el estudio profundo de su video y lo que vi solamente que dio citas bíblicas, hermano. Y esto va también para el pastor Juan Manuel Báez. Si usted es estudioso de la Biblia, use lo siguiente: a la hora de estudiar la Biblia, use otras versiones de Biblia y compare textos bíblicos, y después váyase a un léxico griego y hebreo para ver cuál es la traducción correcta del texto y de la palabra. El error abismal de esta creencia está en una mala traducción del término infierno. Esa palabra no existe en el texto griego. La palabra que existe es la palabra Gehenna. Este es un término que proviene del griego Ge-Inón o Valle de Inón. ¿Qué es el Gehenna o qué era el Gehenna? El Gehenna era un valle donde los israelitas apóstatas, cuando caían en idolatría, sacrificaban sus hijos y sacrificios a Moloc. Eso lo vemos en 2 de Crónicas 28, versículo 3
y capítulo 33 y versículo 1 de 2 de Crónica. En los tiempos de Cristo, este desfiladero era un basurero donde iban a echar cadáveres y basura, y permanecía encendido día y noche y no se apagaba. ¿Por qué razón? Porque echaban constantemente basura. Era un basurero que en los tiempos de Cristo existía y se le conocía como el Gehenna. En algunas traducciones de Biblia, como la versión Jerusalén, que es una versión que yo invito a todos los hermanos que estudien esta Biblia, que es una de las Biblias mejores, que está más apegada al texto griego, en lugar de infierno traduce Gehenna de fuego. Y les voy a leer algunas referencias bíblicas de esta versión Jerusalén, que en lugar de infierno traduce Gehenna, una alusión al basurero que estaba fuera de las murallas de Jerusalén. Noten cómo dice Jesús en Mateo 10:28, dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien aquel que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo en el Gehenna. Noten que aquí dice Gehenna, es una mejor traducción. Mateo 5:22 dice: pues yo os digo, todo aquel que encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero aquel que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo del Gehenna de fuego. Esta es la verdadera traducción del griego. Gehenna de fuego es una alusión al basurero que estaba afuera de las murallas de Jerusalén. Mateo 5:29 dice: si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo, arrójalo de ti, mas te conviene que pierdas uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el Gehenna. Otra alusión al basurero que estaba fuera de las murallas de Jerusalén, que la Reina Valera lo traduce infierno, que es una mala traducción. De aquí surge la confusión que predican los protestantes de un tormento eterno, de una mala traducción de la Reina Valera 60 y de una adulteración de esta Biblia. Esta es una Biblia que está adulterada. Hay otras Biblias que están más adulteradas. Esta también está adulterada porque se presta confusión. Dice infierno, pero la traducción correcta sería Gehenna. Noten Mateo 5:30 dice: y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtala y arrójala de ti. Este es un término figurativo, simbólico, o sea que Jesús está diciendo: corta el pecado en tu mente, arrójala de ti, mas te conviene que te pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al Gehenna. Y quiero decir, hermanos, que este versículo ha sido muy mal interpretado, como queriendo decir de que Jesús está diciendo que los cortemos un pie, que los cortemos una oreja y que los cortemos un dedo, porque aquí dice: córtalo, sácate un ojo. Pero quiero decirle que este versículo debe entenderse de una forma figurativa. Y les voy a explicar un ejemplo de esto antes de seguir. Aquí cerca de mi ciudad está otra ciudad que se llama Zacatecoluca. Recuerdo que siempre cuando yo pasaba por allí a agarrar el transporte, el microbús, había una persona que era lisiado, que no tenía sus dos manos, sus dos antebrazos. Y me llamaba la curiosidad que esta persona se había puesto como dos tenazas en cada brazo, y al final de la tenaza como que se veían dos cuchillas. Y en cada cuchilla había una tipo como una paleta de madera, y al final la paleta tenía un orificio como un círculo, y ahí ponía el cigarro para fumar. Y yo me pregunto, hermanos, ¿a dónde estaba el problema de esta persona? ¿En la mente o en las manos? ¿Por qué fumaba? ¿Era porque no tenía las manos o porque el problema estaba en su mente? Era en su mente. Jesús aquí está diciendo: si tu ojo es ocasión de caer, o si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. O sea, no está diciendo que los cortemos el miembro, sino que cortemos el pecado en la mente. Corta el pecado. No está diciendo que nos cortemos, como una vez que alguien estaba interpretando este versículo de esa manera, que nos cortáramos un pie y una mano. No se refiere a eso. Pero volvamos al texto. Aquí dice: no que todo tu cuerpo sea echado al Gehenna. Esa es la verdadera traducción de la palabra, que es una mala traducción de infierno, pero es la original en griego, es Gehenna. El pastor Juan Manuel Báez, por lo menos, si hubiese buscado un interlineal griego o un léxico griego y hebreo, y se hubiera puesto a buscar la palabra infierno, y se hubiera dado cuenta que la palabra infierno es una mala traducción católica, es una palabra católica.
latina, infierno. La palabra griega es Gehenna. Jesús está hablando del Gehenna, una alusión del basurero que estaba afuera de las murallas de Jerusalén. ¿Por qué Jesús hacía alusión repetidas veces al Gehenna cuando hablaba en sus evangelios? ¿Por qué? Sencillo. Jesús usó el Gehenna, que era este basurero, como un símbolo y un tipo de la aniquilación total de los impíos al final de los 1000 años. Los impíos van a ser echados al Gehenna, que es el lago de fuego, después de los 1000 años, no cuando mueren. Los impíos están en el sepulcro, tanto justos como impíos están en la sepultura, en un sueño profundo, esperando la resurrección de Cristo y recibir su paga. ¿Dónde dice eso? Juan 5:28 al 29. Juan 5:28 al 29. Noten cómo dice Jesús aquí. Juan 5:28 al 29 dice: no es maravilla de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Dónde están los muertos? En el sepulcro. ¿Cuándo van a recibir su paga? Cuando Jesús venga por segunda vez. Los justos van a recibir su paga cuando Jesús venga por segunda vez, pero los impíos van a ser echados al Gehenna después de los 1000 años. Por eso es que Jesús usó como símbolo y tipo el basurero, el Gehenna. Así como los cadáveres son echados al Gehenna y no se apaga porque hay algo que calcinar y consumir, así los impíos serán echados después de los 1000 años en el lago de fuego. Ese va a ser el Gehenna en el tiempo del fin, donde Satanás y los impíos van a ser echados en el lago de fuego. En este momento Satanás no está en el lago de fuego, sino que el castigo de Satanás y los impíos está reservado hasta el final. Noten cómo dice Jesús en Mateo 25:41. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado. ¿Para quién está preparado? Noten que tiempo futuro. Preparado para el diablo y sus ángeles. Pero allí se van a ir ¿quiénes? También los impíos, que son simbolizados como cabritos. El Gehenna va a ser al final de los 1000 años. Ahí donde van a ser echados los impíos. Mateo 13 dice lo siguiente Jesús. Mateo 13, 40 al 41. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego. ¿Cuál fuego? Tiene que ser el lago de fuego. Después de los 1000 años, ese va a ser el Gehenna. Y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Es una referencia a después de los 1000 años. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Noten que no han sido echados, sino que serán echados y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es una alusión a Apocalipsis 20, versículo 10 al 15. Los impíos van a ser echados en el Gehenna después de los 1000 años, y el Gehenna va a ser el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Noten cómo dice Apocalipsis 20:15. Yo esperé ver una cátedra expositiva y teológica del pastor Juan Manuel Báez, pero solamente lanzó textos bíblicos. Eso cualquiera lo hace. Yo conocí a un loro, que un hermano de la iglesia tenía una lora. Y a mí me encantaba ir a la casa de este hermano porque la lora se podía el Salmo 23 y el Salmo 91. O sea que si hablamos de citar textos, eso cualquiera lo hace. O sea, necesitamos que los explique y haga una cátedra profunda. Él dijo que íbamos a profundizar, pero no lo hizo. Así que aquí estamos dándole una clase al pastor para que él pueda reaccionar y pueda retractarse de su error doctrinal. Que los adventistas no seguimos a Elena de White. No creemos en inventos de Elena de White, como él lo dice, sino que nosotros seguimos las escrituras. Nuestras enseñanzas están sostenidas con solo las escrituras. Aquí no les estoy citando a Elena de White, les estoy citando a la Biblia. ¿Cuándo van a ser echados los impíos al Gehenna? Después de los 1000 años. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Pero la pregunta es, ¿el lago de fuego va a ser eterno, donde los impíos van a quemarse eternamente sin fin por los siglos de los siglos? No, el contexto lo dice. Apocalipsis 20, versículo 8 al 9. Un texto sin su contexto es un pretexto, ¿recuerdan de eso? Noten lo que dice el versículo 8 y 9 de Apocalipsis 20. A Gog y a Magog, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. A Gog y a Magog, para reunirlos para la gran batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Y dice, y su número es como la arena del mar. Noten, los impíos cuando resucitan son como la arena del mar. Y cuando resucitan, ¿qué es lo que hace Dios? Y dice, noten el versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Entiende usted la palabra consumir? Por lo menos váyase a un diccionario. Ya que le cuesta conseguir un léxico griego y hebreo para ver que el significado de infierno es una mala traducción, váyase a un diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, para que entienda qué significa consumir. La palabra consumir significa reducir a nada, a ceniza. Así van a ser los impíos después de los 1000 años en el Gehenna, donde van a ser lanzados. Jesús usó el Gehenna, el basurero, para hablar de la destrucción final de los impíos. Si creemos de que el Gehenna va a ser eterno y que nunca van a perecer los impíos y nunca se van a consumir, como lo enseña la teología protestante y católica, esto contradice otras partes de la Biblia. Y la exégesis bíblica y la hermenéutica bíblica nunca permite que la Biblia se contradiga. La Biblia es inspirada por Dios y nunca se va a contradecir. Repito, si creemos de que en un tormento eterno de los malos, donde se van a calcinar eternamente para siempre y nunca van a desaparecer y nunca se van a consumir, esto contradice otras partes de la Biblia. Noten lo que dice Malaquías 4:1, hablando de la destrucción final de Satanás como raíz y la rama de los impíos. Malaquías 4:1 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará raíz ni rama. ¿Cómo van a ser calcinados los impíos? Serán estopa, no quedará raíz ni rama. Es lo mismo que dice Apocalipsis 29, serán consumidos. Noten que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento habla de una aniquilación total de los impíos. Noten lo que dice el profeta Ezequiel, haciendo una analogía entre el rey de Tiro y el rey de Babilonia en Ezequiel 28, 18 al 19, cómo Satanás va a ser destruido. Noten que el catolicismo y el protestantismo enseñan de que Satanás va a ser quemado eternamente y nunca va a desaparecer en el lago de fuego o en el infierno, como dicen ellos. Pero esto contradice lo que dice Ezequiel 28, 18 al 19. Noten cómo va a ser destruido Satanás, y dice que va a ser calcinado, reducido a ceniza, va a ser destruido. Ezequiel 28, 18 al 19 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti. Noten, sacó fuego de en medio de Lucifer, el cual te consumió. Noten, ahí está la palabra consumir, la misma que encontramos en Apocalipsis 29. El cual te consumió y te puse en ceniza. ¿Cómo va a ser convertido Satanás? En ceniza por la tierra de los ojos de todos los que te miren. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser, o sea que dejará de existir. ¿Cómo es eso que los protestantes dicen, y este pastor está insinuándolo, que el tormento de Satanás va a ser para siempre, eternamente, cuando el profeta Ezequiel dice que será reducido en ceniza y para siempre dejará de ser? Esto contradice la teología protestante. Y noten cómo dice Salmo 37, 28. Dice que los impíos van a ser destruidos. Salmo 37, 28 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre será guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. ¿Entiende la palabra destruida? Hecho a nada, reducidas a nada. El versículo 20 de Salmo 37, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo.
Noten que hace una referencia que serán ¿qué? Perecerán, serán destruidos y consumidos los impíos. Isaías 33, 12 al 16. Se repite que los impíos van a ser destruidos y los pueblos serán como cal quemada. Estoy leyendo Isaías 33, 12 al 16. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que están lejos. Noten cómo está diciendo el profeta aquí. Serán como cal quemada. ¿Usted puede quemar algo que ya está quemado? No, es hipotético. ¿Usted puede quemar la ceniza? No, la ceniza no se puede quemar. Así van a ser los pueblos. Serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que están lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y se hace una pregunta: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Noten por qué los impíos van a ser destruidos con fuego eterno. Porque el fuego emana de Dios, porque Dios es eterno. Dios es fuego consumidor. ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Y se dice: el que camina con justicia, el que habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír la respuesta sanguinaria, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Noten qué interesante en este versículo. Para poder vivir con Dios, que es llamas eternas y fuego consumidor, ¿qué tengo que hacer? Vivir en rectitud y vivir piadosamente. Si no vivo piadosamente y no vivo en rectitud, voy a ser como cal quemada. Noten que los impíos no pueden ser eternamente en el fuego consumidor. Los impíos no pueden vivir eternamente en el fuego consumidor porque se van a quemar. Aquí dice que serán como cal quemada. Entonces, para yo poder vivir en el fuego de Dios y no quemarme, así como la zarza ardiente cuando se le apareció a Moisés, de que ardía pero no se quemaba, así como los 3 hebreos cuando se metieron al horno de fuego, que se metieron en las llamas pero no fueron quemados. ¿Por qué? Porque andaban en rectitud. Un impío, si no anda en rectitud y si no está con Jesús, se quema. Esto pasó con Nadab y Abiú cuando ofrecieron fuego extraño en el santuario y fueron calcinados por la gloria de Dios inmediatamente. Noten que el protestantismo entiende la Biblia al revés. El protestantismo enseña de que los que van a vivir en el fuego eternamente quemándose van a ser los impíos. Pero la Biblia enseña el principio al contrario. Quienes van a vivir en las llamas eternas y no se van a quemar, sino que van a estar en la gloria de Dios, porque Dios es fuego consumidor, van a ser los que andan en rectitud. Los impíos no pueden vivir en el fuego eterno porque se queman. Aquí dice que los pueblos serán como cal quemada. Y vemos que Nadab y Abiú fueron quemados, mientras que los 3 hebreos no fueron tocados por el fuego porque andaban en rectitud. Hermanos, ¿cómo es posible que Dios castigue a los impíos eternamente cuando aquí dice que Dios los va a reducir a ceniza? Tanto a la cizaña como a Satanás van a ser reducidos a ceniza. ¿A dónde radica la confusión del protestantismo? ¿A dónde radica lo que está enseñando este pastor? La falsa enseñanza que está enseñando es porque él tampoco desconoce los términos griegos y hebreos para referirse a eterno, perpetuidad, para siempre o por los siglos de los siglos. Yo sugiero, hermanos, 2 herramientas indispensables para un exegeta y un apologeta bíblico. Búsquese varias versiones de Biblia, vea cómo se traduce y váyase a un léxico griego y hebreo. En el griego y en el hebreo hay 2 términos para referirse a eterno, perpetuo, para siempre, por los siglos de los siglos. En hebreo es olán y en griego es ainón. Repita conmigo: olán y ainón. Estos términos en hebreo y en griego pueden significar perpetuo, eterno, para siempre o por los siglos de los siglos. Inclusive, Dios es olán. Cuando se habla de que Dios es eterno,
la palabra hebrea es allí Olán. Búsquese un léxico griego y hebreo y va a ver que lo que le estoy diciendo es verdad. Dios es eterno, Dios es Olán. Pero es interesante, hermano, que esta expresión eterno, perpetuo, para siempre en el griego y en el hebreo no siempre significa perpetuidad o sin fin, a menos que se aplique a Dios, porque Dios es eterno, posee vida en sí mismo y no deriva de otro. Dios existe por sí mismo, Él es eterno para siempre jamás. Pero este término, cuando se aplica a cosas o a seres humanos o al castigo de seres humanos, esto puede significar hasta que dure breve tiempo o hasta que haya algo que quemar. El término para siempre se aplica cuando la Biblia enseña de que el castigo es hasta que haya algo que quemar o consumir. Y les voy a dar algunas referencias bíblicas que lo demuestran, que el término olán o ainón en griego, dependiendo del contexto, puede significar hasta que haya algo que quemar o consumir. O sea, cuando la Biblia dice que los impíos van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos, eso lo dice Apocalipsis 14:11. Ese término es ainón, por los siglos de los siglos, y ese término en el hebreo y en el griego puede significar hasta que haya algo que consumir o quemar. Vamos a demostrarlo bíblicamente para que el pastor Juan Manuel Báez pueda reconocer su error doctrinal y pueda reconocer de que lo que la iglesia enseña, la iglesia adventista enseña, no lo dice porque Elena de White lo dijo o se lo inventó como él dice, sino porque la Biblia lo enseña. Estoy citando Biblia, solo Biblia, sin usar a Elena de White. Les voy a mostrar varios ejemplos bíblicos que el término para siempre no siempre significa perpetuidad, sino que significa hasta que dure breve tiempo o hasta que haya algo que quemar. Vámonos al primer ejemplo, Éxodo 21:6. Aquí se menciona el término para siempre o olán. Entonces su amo lo llevará ante los jueces. Aquí está hablando de un amo que iba a horadar la oreja de su esclavo, y el esclavo sería para siempre su esclavo. Pero noten algo interesante aquí. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Qué significa esta palabra para siempre? ¿Significa que el esclavo nunca iba a morir? Significa que hasta el esclavo estuviera vivo. Noten que aquí se usa el término olán, hasta que el esclavo estuviera vivo. Para siempre no significa siempre perpetuidad, sino que mientras viviera. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están leyendo el texto? Aquí no me lo estoy inventando. Esto no es cita de Elena de White, esta es cita bíblica. Noten lo que dice Isaías 34:10. Pero antes de leer Isaías 34:10, vámonos a Apocalipsis 14, versículo 11. Que esta es otra cita que manipulan los protestantes para hablar de un tormento eterno. Apocalipsis 14, versículo 11, hablando del castigo del mensaje del tercer ángel, dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche a los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esta es una cita también que usan para referirse o hablar de un tormento eterno a los malos, porque ahí dice de los siglos por los siglos, o sea que nunca terminará el castigo. Pero es interesante, hermanos, que el libro de Apocalipsis tiene muchas referencias que vienen del Antiguo Testamento. Esta referencia la encontramos también en Isaías 34:10, donde Dios habla de la destrucción de Edom y Petra, ciudades edomitas que iban a ser castigadas con fuego. Y noten cómo dice: no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Noten que ahí está el término olán en hebreo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. ¿Sobre quién? Sobre Edom. Era un castigo que iba a venir sobre Edom. Pero la pregunta es, ¿acaso Edom está ardiendo? Pero aquí dice, no se apagará ni de día ni de noche. Es claro que no se iba a apagar mientras hubiese algo que consumir. Pero hoy Edom ahora es una ruina, cuya capital era Petra, una ciudad construida en piedra, la ciudad de Petra, los edomitas, descendientes de Saúl.
O sea, la expresión que encontramos en el mensaje del tercer ángel por los siglos de los siglos, que es Ainón, debe de entenderse figurativamente, simbólicamente. Los impíos van a ser quemados mientras haya algo que quemar. Y aquí vemos el ejemplo de Edom. Vámonos a otro ejemplo para corroborar esto, que es 100% bíblico, que el término Olán o para siempre no siempre significa perpetuidad, sino hasta que dure breve tiempo o que haya algo que consumir. Vámonos a Levíticos capítulo 6, versículo 12 al 13. Levítico capítulo 6, versículo 12 al 13 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Esta es una referencia al altar del holocausto. Aquí dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Noten por qué no se iba a apagar. Porque el sacerdote le iba a poner leña cada mañana al altar para que permaneciera encendido, al altar del holocausto y de los sacrificios. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Noten que no dice nunca. Y quiero hacer una referencia y alusión a esto. Algunas versiones de Biblia añaden, como por ejemplo la versión 1960, le añade la palabra nunca, y nunca se apagará. En el texto griego esa palabra fue añadida por los traductores. La Reina Valera, el Cipriano de Reina Valera le añadió esa palabra. No existe la palabra nunca. El texto dice y no se apagará. ¿Por qué no se va a apagar? Porque se le iba a poner leña y iba a arder continuamente, porque iba a estar constantemente consumiendo la leña. Pero al no echarle leña, lógico, se iba a apagar. Pero aquí dice no se apagará. ¿Pero por qué? Iba a arder día y noche, porque el sacerdote le iba a echar leña. ¿Me entendieron, hermanos? Que la palabra Olán o Ainón no siempre significa eternamente. Eso solamente se aplica a Dios. Dios define la eternidad de cosas y objetos y del castigo de los impíos. Aquí vemos de que no se apagará el fuego, pero mientras haya algo que quemar. ¿Y qué diríamos de la destrucción de Jerusalén? Antes de ser llevada cautiva por los babilonios 70 años, iba a venir un castigo sobre Jerusalén. ¿Y de qué manera iba a ser ese castigo? Noten cómo dice Jeremías 17:27. Jeremías 17:27 dice: pero si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga, ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá sus palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Pero por qué no se iba a apagar? Porque mientras hubiese algo que consumir, inclusive ahí dice y consumirá sus palacios de Jerusalén, pero no se iba a apagar mientras hubiese algo que consumir. Pero vemos de que Jerusalén se apagó y más tarde fueron llevados los vivos que subsistieron a esta destrucción de Jerusalén. En el año 627 fue esta destrucción de Jerusalén por los babilonios. Dice la historia que Nabucodonosor quemó los muros de Jerusalén y el fuego se calcinó todo el templo y todo lo que había en Jerusalén. Pero aquí vemos de que Dios había dicho no se iba a apagar. ¿Pero por qué? Mientras hubiese algo que quemar. O sea, la palabra Olán o Ainón, que desconoce este pastor y muchos protestantes, puede significar perpetuidad, eternamente, o sin fin, dependiendo del contexto. Cuando se aplica a Dios, Dios es eterno, porque Dios vive y reina para siempre. Pero los impíos no pueden ser eternos en el lago de fuego, porque van a ser consumidos, como vimos, y van a ser reducidos a cenizas como cal quemada. Ahora, vamos a ver un ejemplo típico, donde la Biblia enseña de que los impíos no pueden vivir eternamente en el fuego, porque si en esta tierra va a ser el lago de fuego, Dios, ¿a dónde más va a descender con la nueva Jerusalén y va a crear otra vez cielos nuevos y tierra nueva? Tiene que el fuego de alguna manera apagarse, porque esta misma tierra va a ser el lago de fuego. Noten lo que dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 3:10 al 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos
serán deshechos. Noten todo lo que será deshecho con el fuego consumidor que descienda de Dios después de los 1000 años, con gran estruendo, y los elementos de la tierra serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. ¿Cuándo va a suceder eso? En el Gehenna, después de los 1000 años. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Noten, deshechas. Por lo menos vayan otra vez al diccionario y busquen qué significa la palabra desecho. Y sigue diciendo: ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando apresuradamente para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Es una referencia a lo que dice Malaquías 4:1. No quedará raíz ni rama. Ese fuego que descienda del cielo después de los 1000 años, que ese fuego va a ser el lago de fuego, el Gehenna, calcinará y consumirá a los impíos y a Satanás. ¿Se tiene que apagar el fuego para que Dios descienda con Jerusalén y la tierra nueva? Sí, porque Dios promete cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21, noten cómo dice. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Cuando Jesús venga por tercera vez después de los 1000 años, ¿saben que Jesús va a venir por tercera vez después de los 1000 años? Vino como bebé. Vino en la segunda venida cuando viene a traer a los justos para llevárselos al cielo. Estará con los justos durante un periodo de 1000 años y después de los 1000 años viene otra vez con la Nueva Jerusalén. Pero noten que a Zacarías capítulo 14 nos dicen a dónde se va a posar la Jerusalén. Zacarías capítulo 14 dice lo siguiente, versículo 4: y se afirmará en sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de tal manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Noten que cuando Jesús viene por tercera vez con la Nueva Jerusalén después de los 1000 años, se posa en la tierra, pero especialmente en el monte de los olivos. Si esta tierra va a ser el lago de fuego, el Gehenna, significa que se tiene que apagar tarde o temprano. Los impíos tienen que ser quemados tarde o temprano. Y el último tizón que se apagará va a ser Satanás. Él es la raíz y sus secuaces las ramas. Hermanos, la teoría de un tormento eterno de los malos es origen babilónico, traída de la mitología griega y de las religiones de misterio antiguo. La Biblia no habla de un tormento eterno de los malos. Así como Sodoma y Gomorra fue destruida y calcinada con fuego y azufre y convertida en ceniza, así los impíos y Satanás van a ser reducidos a ceniza en el Gehenna, en el lago de fuego. Por lo menos el pastor Juan Manuel Báez se hubiera tomado la oportunidad de irse a la historia de Sodoma y Gomorra, porque ese es un ejemplo, dice Judas. Así van a ser destruidos los impíos al final de los 1000 años. En el libro de Judas, versículo 7, capítulo 1, versículo 7, Judas dice que los impíos y estas ciudades circunvecinas de Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego eterno. Judas 1:7. ¿Por qué es fuego eterno? Porque el fuego descendía de Dios. Aunque los impíos de Sodoma y Gomorra fueron reducidos a ceniza, el fuego seguía ardiendo porque el fuego es Dios eterno, pero los impíos fueron reducidos a ceniza. ¿A dónde dice eso? Segunda de Pedro 2:6 dice que Sodoma y Gomorra fue reducidos a ceniza. Noten que el fuego es eterno porque desciende de Dios, pero los impíos fueron reducidos a ceniza. No significa que Sodoma y Gomorra aún en el mar muerto están quemándose, porque ahí estaban ubicados geográficamente. Su destrucción, la Biblia dice que fue con fuego y azufre, Génesis 19:24, pero fueron reducidas a ceniza. ¿A dónde vemos la destrucción de fuego y azufre también? Lo vemos al final de los 1000 años. Los impíos también van a ser reducidos a cenizas con fuego y azufre
Apocalipsis 20:10 y Apocalipsis 29 y 28. Hermanos, la doctrina del tormento eterno de los malos es una doctrina babilónica, satánica, que hace a Dios un tirano. Hermanos, la creencia de la aniquilación total de los impíos no es invento de Elena de White, como dice este pastor. La aniquilación total de los impíos es 100% bíblica. No la copiamos a Elena de White. Lo que dice Elena de White es porque está en la Biblia. Por lo menos tómense la tarea de irse a buscar en la Biblia por qué Elena de White dice eso, a dónde la Biblia dice eso. Busquen en la Biblia y se encontrarán de que lo que enseña la iglesia adventista es 100% bíblico. Y me llama la atención, hermano, que este pastor al principio dice de que tiene un problema con lo que dice Elena White: vi y Dios me mostró. Y eso no es problema. Que alguien me pueda decir yo vi o Dios me mostró. Para mí no hay ningún problema eso. El problema es si lo que vio es bíblico o no, o si está en armonía con la Biblia. ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios ha prometido dar a los últimos días visiones y sueños. O sea, va a dar el don de profecía a su iglesia. Eso lo dice Joel 2:28. O sea, mi problema no es si Elena White vio o Dios le mostró. Pero en cambio, el pastor Juan Manuel Báez tiene problema porque dice que Elena White vio y eso le hace a Elena White una falsa profeta. No, el problema no está en eso. El problema es si lo que vio Elena White posee base bíblica o no. Y hemos visto que lo que Elena White enseña, que ella dice que Dios le mostró y vio, es bíblico. Significa que lo que Elena White vio y vio, Dios se lo mostró porque está en armonía con las Sagradas Escrituras. Satanás y los impíos van a ser consumidos a ceniza y van a ser aniquilados en el Gehenna al final de los 1000 años. Aquí queda desmantelada la falsa teoría que enseña del tormento eterno de los malos el pastor Juan Manuel Báez. Queda pendiente el estudio catedrático y exegético de lo que es el alma. Le vamos a mostrar a este pastor qué es el alma, qué es la muerte, y si el alma es inmortal, haciendo un estudio exegético y gramatical de cada palabra, haciendo uso de la sintaxis y del contexto de cada Biblia. La doctrina del tormento eterno y de la inmortalidad del alma son doctrinas que están preparando el camino para el espiritismo y para todo eso que está surgiendo hoy en el catolicismo romano, milagros marianos, milagros de vírgenes de la María supuestamente llorando sangre. Todo esto está preparando el camino para el espiritismo. La doctrina de la inmortalidad del alma carece de fundamento bíblico, igual como la doctrina del tormento eterno de los malos. Dios va a aniquilar a los impíos eternamente, y lo hemos visto claramente, que serán reducidos a cenizas y serán consumidos, así como Sodoma y Gomorra. Esperamos de que el pastor pueda retractarse de su por apología superficial y por su estudio profundo, muy superficial, que no me convenció. Debería estudiar más y profundizar en las Sagradas Escrituras. Y si tiene alguna duda, le vamos a responder bíblicamente haciendo uso de estudios profundos de las Escrituras para que él pueda reconocer de que la iglesia adventista tiene una doctrina bíblica y 100% basada en las Sagradas Escrituras. Y para terminar, hermanos, y para cerrar con broche de oro, recuerdo escuchar una vez a un evangélico decir lo siguiente a otro: si tú quieres refutar a un adventista, tienes que pensarlo, porque los adventistas estudian mucho las Escrituras. Y recuerdo escuchar otra vez a otro sacerdote católico: de las iglesias protestantes, la que más estudia la Biblia son los adventistas del séptimo día. Así que yo le recomiendo a algún protestante que quiera hacer apología contra los adventistas, piénselo bien, porque los adventistas conocemos perfectamente la Biblia y nuestras doctrinas están fundamentadas en sola Escritura. Sin usar a Elena de White podemos discutir cualquier doctrina. Si existiera Elena de White o no existiera, los adventistas tuviéramos siempre las mismas 28 creencias y las 6 doctrinas. Hermanos, Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Dios los bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas y engaño. Los hemos dado cuenta a la luz de tu palabra que el tormento eterno de los malos es una doctrina diabólica
que no está fundamentado en la sola escritura y que es solamente una manipulación de textos y de términos. Hemos dado cuenta que Satanás y los impíos van a ser reducidos a ceniza, como lo fue Sodoma y Gomorra. Los pueblos serán como cal quemada. No hay lugar a duda que tu fuego consumidor arde y aniquila el pecado, y que la única forma de poder vivir con tu gloria, cerca de tu gloria, que es fuego consumidor, es unirnos a Cristo y vivir santa y piadosamente en esta tierra. Gracias por tus bendiciones, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermano.